crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Buenos días, Puerto Rico, y a todos los que están fuera de Puerto Rico. Una vez más les saludamos. Para nosotros es un placer compartir con ustedes y nos honran que estén conectados en esta mañana. Quiero compartir un tema que aplica a chicos y a chicas. Qué hermosa o qué hermoso te ves sin miedo. Qué bonitos nos vemos sin miedo. ¿De qué trata? Yo te voy a explicar ya mismo, pero saben, muchachos, yo llevo ya cerca de 2 semanas subiendo a mis historias la alabanza que voy a poner en breve, porque quiero contarles algo y a mí me encantaría que te conectaras y que lo compartas con alguien, porque de seguro en algún momento tú también has sentido miedo. Así que escuchemos esta alabanza. Ya no soy esclavo del temor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, ya soy hijo de Dios. Ahora tengo nombre, ahora tengo identidad. Y sabes, quisiera comenzar diciéndote que hoy es una excelente mañana para que tú te pares firme con la autoridad que Dios te ha dado y le digas a la derrota: derrota, tú no has terminado conmigo, me hiciste más fuerte. Me ayudaste a conocerme, me ayudaste a valorarme. Lastimaste mi corazón, pero me abriste las alas. Qué bueno es decirle al miedo: lastimaste mi corazón en un momento dado, pero me abriste las alas. De eso se trata, que no nos quedemos en lo que pasamos, sino que volemos hacia lo que aprendimos, que nos podamos mover a lo que nos aprendimos. Las luchas a veces vienen porque hay algo valioso dentro de ti. Las luchas a veces vienen porque hay algo valioso dentro de ti. Yo te tengo una noticia: los ladrones no roban en casas vacías. Te lo voy a repetir: los ladrones no roban en casas vacías. Si están tratando de dañarte, si el miedo está tratando de rodearte, si la frustración y la derrota está tratando de acabar contigo, te felicito. Es que identificaron en ti una persona fuerte y que tu casa no está vacía, está llena. Así que yo quiero decir que a veces Dios va a permitir un Goliat en tu vida para que tú encuentres el David que vive dentro de ti. Dios va a permitir ese Goliat en tu vida para que tú encuentres el David que vive dentro de ti. Y quiero traerles 3 ejemplos de lo que es sentir quizás miedo o tener circunstancias que traten de que tú sientas miedo. Lo primero que quiero compartir: el endemoniado que se encuentra a Jesús
y comienza a darle gritos y gritos a Jesús. Y Jesús se detiene y le dice, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Y él le dijo, legiones, porque somos muchos. A mí me parece a Jesús diciéndole, perdóname, yo no te pregunté si son muchos o no. A mí tú no me intimidas diciéndome si son muchos o no. Yo te pregunté, ¿cómo te llamas? Ahí ya ves la primera parte del miedo. Te voy a intimidar diciéndote cuántos somos. Pero ¿y qué intimidar a Jesús? ¿En serio? ¿En serio el endemoniado o lo que había dentro de él se creía que podía intimidar a Jesús? Yo no te pregunté cuántos son. Yo te pregunté cuál es tu nombre. En esta mañana tú tienes algo a tu favor y es que cuentas con la gracia de Dios. Cuentas con su favor y eso lo es todo. Tú estás en un lugar seguro que se llama voluntad de Dios. Así que dile a las circunstancias, yo no te pregunté cuántas ustedes son. Te pregunté cuál es tu nombre para ir de frente. Porque los ataques hay que hacerlos de frente, mi gente, con fe. Oye, lo otro que te quiero decir es, qué linda te ves sin miedo. Wow, a que el perdón se dé o no se dé en tu vida. Porque muchas veces decimos, tengo miedo a pedir perdón o tengo miedo a perdonar por lo que pueda pasar. Lo primero es, qué bonita te ves sin tenerle miedo a cuántos son los que te rodean. Déjame ir hacia atrás un poco porque se me quedó eso. Qué bonita o qué bonito te ves sin tenerle miedo a lo que te rodea. Quien le cree a Dios no anda cada 5 minutos a ver quién te persigue. Tú no andas mirando hacia atrás cada minuto a ver quién te persigue. Tú vas hacia el frente. Lo segundo es, qué linda te ves sin tener coraje, sin tener rencor. Tengo un amigo, muchachos, que hace más de 20 años, él tenía un negocio y tenía un socio. Trabajaban juntos. Y entonces este socio, pues lamentablemente la avaricia, el deseo de tener más. Oye, déjame aclarar algo. No está mal que tú trabajes con alguien que quiere echar hacia adelante. No está mal que tú trabajes con alguien que te admire y que diga, mira, me gustaría tener algo similar. Lo que está mal es que tú agarres el listado de los clientes de esa persona que le ha costado tanto esfuerzo y lo llames a boicotear la compañía de ese que se ha esforzado. Eso es lo que está mal. Entonces, este amigo mío tenía esta compañía, tenía este socio. El socio le monta una competencia 5 edificios más abajo. O sea, te voy a montar la competencia y no solamente te voy a montar la competencia, voy a coger el listado de los clientes y los voy a llamar para boicotearte. Oye, eso es traición. Eso se llama traición. Yo no sé con cuántos traicionados yo estoy hablando en esta mañana. Yo no sé con cuántos le han quitado, te han robado, te han quizás, llevado casi a la quiebra, porque te pueden llevar casi a la quiebra. Yo lo único que sé, como un ejercicio que yo hago en las charlas de mujeres, es que hoy tú vas a coger esto que se llama celular, que a lo mejor lo tienes en tu mano, y lo vas a buscar en el modo de calculadora. Yo una vez lo dije aquí, vas a poner tu celular en modo de calculadora, porque tú no puedes pelear con guantes, tú no puedes pelear con tiraderas en Facebook, tú no puedes pelear amenazando e intimidando a otro, tú peleas multiplicando. Ay, ¿a qué se refiere? Nos confundió. ¿Sabes? Pon tu celular en modo de multiplicación, porque la Biblia dice que si el ladrón es agarrado robándote lo que te pertenece, te lo tendrá que devolver 7 veces más. Así que multiplica lo que te robaron los clientes, 7 veces más llegan los clientes. Te robaron la salud, 7 veces más el cuerpo sano. Te arreglaron la alegría, 7 veces más vas a estar feliz y celebrando. Así que multiplica, porque si el ladrón entró, el ladrón no entra en casas vacías. Les roba a los clientes, parte de los clientes, les robó la paz. Wow. Puede que te roben los clientes, puede que te roben tu propiedad, pero que nadie te quite la paz. La paz no es negociable. Así que no te pongas a negociar con la montaña, mejor ordénale que se quite. Decía yo en una conferencia de mujeres este fin de semana que nosotros nos empeñamos en sacar agua del pozo que está seco. ¿Por qué nos empeñamos en pasar toda una vida en sacar agua del pozo que está seco? Indígnate, ¿por qué yo sigo yendo al pozo que está seco? Qué hermosa te ves sin tenerle miedo al pozo que está seco y dando gracias por el pozo que ha de llenarse. Así que deja de ir a ese pozo. Ya no tiene agua. Cuento largo, corto. El negocio del amigo comenzó a prosperar.
Mi amigo se vio en los tribunales porque le dañó hasta el crédito. No solamente le llevó los clientes, le dañó el crédito, lo traicionó. ¡Wow! ¿Con cuántas personas estoy hablando que alguien te dañó el crédito? Quizás diste tu firma con mucho esfuerzo, quizás debo decir, te esforzaste por ayudarlo y terminó traicionándote. No te preocupes. No te preocupes, la traición nos persigue a todos. Mira, José, sus hermanos lo traicionaron, pero la traición que pasó José no lo detuvo. Fue el impulso a un cumplimiento de una palabra divina sobre él. Así que cada vez que mi amigo tenía que pasar por el negocio de la otra persona, tenía que verlo y veía a los clientes entrando. Y un día Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Cada vez que pases por el negocio vas a extender tus manos y le vas a bendecir el negocio. Ay, 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 qué bonito te ves sin miedo a bendecir a otros que te quitaron. Qué bonito te ves sin miedo. Muchas veces tenemos miedo que nuestro negocio caiga porque alguien lo boicoteó. Él decía, Señor, ¿cómo tú me vas a pedir que extienda mis manos y bendiga el negocio? Si me lo robó, me quitó lo que era mío. Cada vez que él pasaba por el negocio, cumplió lo que el Señor le dijo. Sacaba las manos por la ventana y decía, te bendigo, que prospere. Eso está duro, eso está bien duro. Pero solo una persona que le obedece a Dios, solo una persona que le cree a Dios se atreve a bendecir a quien te robó. Te será multiplicado. El ladrón no roba en casas vacías. Te robaron porque estás lleno de poder y presencia divina y tú puedes con eso. Échase adelante. La otra historia es la del hijo pródigo. Qué bonito te ves sin miedo cuando decides regresar de donde te fuiste. El hijo pródigo se fue y en el momento del regreso quizás sintió miedo. Decía, mi padre me recibirá. Y de repente pensó y dijo, sí, en la casa de mi padre hay provisión, yo voy a regresar. Decide regresar, pero lo que quiero enfatizar es que no todo el mundo va a celebrar, muchachos, nuestro regreso. Quizás tú tienes miedo de regresar, regresa, pero no es que esté negativa. Te quiero anticipar que hay gente que no va a celebrar tu regreso. Hay gente que le va a molestar. A su hermano le molestó el regreso, pero yo no me he ido. Le diste todo a él, ahora le celebras el regreso. Yo no me he ido, ¿a mí qué me has dado? El padre le dijo, todo lo mío es tuyo. ¿De qué tú me hablas si lo mío es tuyo? Porque hay gente que se va a molestar por tu regreso. A ti yo te digo, no tengas miedo, regresa a donde tú perteneces, aunque no te celebren, porque la fiesta no comienza hasta que tú regreses. Se lo decía yo este fin de semana también a las chicas. No hay fiesta hasta que tú regreses. Cuando fueron a buscar a David, que estaba en el campo, falta uno y hasta que ese no venga no nos sentamos a la mesa. Así que no se va a preparar la mesa hasta que tú llegues. Y termino diciéndote, qué linda te ves sin miedo cuando decides creer que todo va a estar bien en tu vida. Hay noticias que llegan sin ser invitadas. Hay momentos difíciles que tocan a nuestra puerta sin nosotros llamarlos. Hay hijos que nos abandonan. Mamá, tú que me estás escuchando, que tu hijo se fue de tu casa, que tu hija se fue de tu casa, que negaron la fe que tú le habías enseñado. Gente que te rodeaba ya no te rodea, ahora son los primeros de apedrearte. A ti te vengo a decir, aunque tengan piedras en las manos, no te las van a lanzar. Nadie puede quitarle el plumaje a alguien que echó alas con dolor. Tú sigue volando porque Dios está contigo. Oye, las expectativas de Dios son más grandes que las nuestras. Las expectativas de nosotros quizás es entierro, quizás es dolor, quizás es de esta yo no me levanto. La expectativa de Dios es de esa caída te levanto y te hago más fuerte y te digo, qué bonito te ves sin miedo. La gente no va a leer a veces la Biblia, pero va a leer tu vida. Van a vivir leyendo si tenemos miedos. Van a vivir leyendo si estamos frustrados. Van a vivir leyendo si hemos caído. Van a vivir leyendo si somos lo que hablamos. Si tú hablas victoria, que se te note. Que cuando te acuestes tus hijos no te vean llorando. Oye, si hay que llorar, uno llora, se seca la cara 5 minutos, vuelves y lloras al otro día, pero no te pasas la noche llorando, sino que te acuestas en paz, reconociendo que en la noche será el lloro, pero en la mañana viene la alegría. Y antes de abrir las líneas telefónicas, si te está atacando el miedo, la frustración, el engaño, la traición, cualquier cosa que te haya pegado fuerte,
quiero decirte, eres privilegiada, eres privilegiado cuando muchos vienen a atacarte. Estamos viviendo tiempos de ataque. Yo no quisiera decir eso, pero estamos viviendo tiempos de ataque. Lo vemos en esta época de la política, la gente se está atacando una a la otra. Lo vemos en familias atacándose los unos a los otros por herencias, por propiedades. Si a ti un ataque no te pudo vencer, te felicito. Si dos no te pudieron vencer, te felicito más. Ahora te tengo que decir, suelta la frustración a un lado de una vez y por todas. Mujeres, de nada nos sirve acariciar la frustración. De nada nos sirve acariciar la decepción. ¿Sabes por qué? Porque si la decepción, la frustración, el coraje y la tristeza no pudieron contigo, considérate privilegiado y privilegiada. Hay algo que te voy a explicar antes de abrir las líneas. Cuando algo no puede tumbar, te va a decir, hey, porque hay una fila de cosas que vienen y tocan a la puerta. Cuando algo no puede tumbar, te suena un pito y dice, hey, venga lo próximo porque yo no pude con ella. Esa otra situación trata de tumbarte y el pito suena, hey, venga la próxima situación porque no tuve con ella. Así que considérate privilegiada. Si te están dando por todas partes, es que uno solo no pudo tumbarte, ni podrá, en el nombre de Jesús. Las legiones aquí no importa cuántos son. Lo que importa es quién camina contigo. Abrimos las líneas telefónicas a través del 993-9700, 993-9700, y que también tú puedas declarar, qué bonita me veo sin miedo. Vamos. Hoy mi deseo es que tú dejes la frustración, la decepción, y mi llamado es a que me digas, hoy dejo la frustración, hoy dejo la decepción, hoy dejo el miedo, hoy dejo el coraje, hoy dejo la enfermedad a un lado. Mira que mucha gente yo escucho diciendo, yo soy diabética, yo soy esto, yo soy lo otro. Tú no eres eso te tocó, pero no eres eso. Así que cortamos con ese decreto en el nombre de Jesús. En Ruta, muy buen día. Bendiciones, Moraima. Bendiciones. Y a los hermanos que nos están escuchando, bendiciones. Amén. Sí, yo también, ya yo dejé la frustración, dejé todo pensamiento negativo, lo estoy pasando o lo pasé en mi área laboral. Dios aderezó mesa delante de mis angustiadores y eso yo lo vi y me siento victoriosa en el nombre de Jesús. Amén. Dios es todo, sin Él nada, los bendigo. Amén, muchas gracias. Qué bonita te ves sin miedo, mujer. 993-9700 en Ruta, muy buen día. Ay, se fue. Me avisa. Ok, 993-9700. Hoy dejo la frustración, hoy dejo el coraje, hoy dejo el dolor, hoy dejo la enfermedad. Me veo bonita sin ellos en Ruta, muy buen día. Hola, Moraima. Sí, adelante. Buenos días. Hoy dejo la frustración. Hoy me veo bonita sin ninguna frustración ni preocupaciones. Tan temprano como ayer me pasó algo bien grande con mi familia. Y estoy de pie porque soy una devota de mi Dios. Siempre me he recostado de Él. Soy una persona creyente, cristiana, y eso no me lo quita nadie. Y hoy siento una paz escuchándote, que parece que me estás hablando a mí. Wow. He dado tanto y no recibo nada más que insultos. Solo que estoy de pie. Wow. Tranquila, mamá, yo estoy aquí escuchándote. Paz. Se le fue la llamada. Una mujer quebrantada, llorando, he dado tanto, pero dijo, hoy me veo bonita sin miedo. Hoy me veo bonita sin dolor. En Ruta, muy buen día. Muy buen día. Le habla Ana Hernández desde acá de Vega Alta. Hola. Le quiero decir que hoy soy una mujer sin miedo. Me botaron de 2 trabajos en menos de un mes. Wow. En menos de un mes. Estoy de pie y voy en busca de empleo otra vez. Eso es. Y cuando me monté en el carro, empezaste a predicar y yo dije, aleluya, eso es para mí, tanto. Nos has contagiado con tu risa. La botaron en menos de un mes. Que el gozo del Señor es mi fortaleza, es mi fuerza. Wow, tenemos que coger ejemplo de esta mujer. Esta mujer nos está dando cátedra. Qué bonita me veo sin miedo. Me botaron 2 veces. Está muerta de la risa y dice que va por otro trabajo más. Nos da tiempo para otra. En Ruta, buen día. Buenos días, Moraima. Buenos días. Estoy gozosa porque
El Señor ha hablado a través tuyo en esta mañana. Amén. Me siento gloriosa. Voy a coger ese celular, voy a empezar a multiplicar. Eso. Porque todas esas cosas que han venido a mi vida, nada, se van. Voy a seguir multiplicando. Eso es. Aleluya, gracias. Dios te bendiga y sigan adelante. Estoy con ustedes 100%. Gracias, gracias. Dios te bendiga más. Si el ladrón es sorprendido robándote lo que te pertenece, te lo devolverá 7 veces más. Multiplícalo en ruta. Muy buen día. Buen día. Sí, adelante. Morena, Dios te bendiga. Amén, mi vida. En nombre de Dios me veo bonita hoy y en el nombre del Señor esa piedra bajará y toda enfermedad se va. ¿Tienes una piedra? Sí. Te voy a decir un testimonio rapidito. Yo tenía una piedra, escuchen bien, yo tenía una piedra sin saberlo. Yo no sabía que yo tenía una piedra. Yo no tomo refresco, yo no tomo leche. ¿Cómo tú me explicas a mí muchas cosas de dónde me sale esa piedra? Y me quedé dormida. Y el Señor me hizo, esto sonará de loco, algunos no me van a creer, otros sí, pero no me importa. Yo te lo lanzo y tú recibes esta palabra y que sea hecha conforme Dios diga. Yo quedo dormida y yo siento que dentro de, bueno, yo no sabía que estaba la piedra, pero siento que comienzan a decirme, o veo que me están diciendo, está sana, está sana, está sana, y me pasaban la mano por toda la parte baja de mi cuerpo, está sana, está sana, está sana. Cuando yo abro mis ojos tenía un dolor en el vientre tan y tan y tan grande que nada, boté la piedra sin saber que tenía una piedra, salió triturada. Traté de agarrar los desechos, lo puse en una botella de cristal, se la llevé a mi médico y mi médico me dijo, esto es una piedra triturada. Aunque haya alguien que no lo crea, yo lo tengo que testificar por amor a esta mujer que está llamando. A ti te digo, vas a triturar esa piedra, la vas a botar en el nombre de Jesús. Qué bonita te ves sin miedo a la piedra, qué bonita te ves sin miedo al dolor, qué bonita te ves sin miedo a la frustración. Me encanta, yo me voy riéndome también de la persona o con la persona que llamó riéndose, la botaron de 2 trabajos, pero qué bonita me veo buscando trabajo nuevo y el que viene será mejor. Esta mujer nos ha hecho el día. Que sean bendecidos, que Dios te abrace en esta mañana, que la cobertura de Dios esté sobre ti, sobre tu casa, ángeles, guerreros alrededor tuyo, de lo que te pertenece, de ese negocio, de ese proyecto. Y si perdiste 2 empleos como esta mujer, qué bonita te ves entrando a un nuevo trabajo. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más.